Listo, nenes. Entonces, las interferencias. Listo, nenes. Entonces, nada, recordarles que para el ejercicio ustedes deben ser conscientes que debemos manejar lo que corresponde a la tipología textual. Cuando ustedes cierran su proceso, se supone que el español ya conoce la tipología textual, que significa que ustedes ya entienden qué son los géneros, que por un lado son literarios y por el otro son los no literarios. Cuando ustedes arrancan en su primaria, muy seguramente el énfasis se hace en todo lo que tiene que ver con lo literario. No quiere decir que bachillerato no se haga. ¿Listo? Ya les explico por qué. Hay dentro del literario tres grandes grupos que ustedes deben conocer. En algún momento les preguntaba cuál es el más importante, el narrativo, cuando es corto y cuando es extenso. El narrativo, ¿cuál es la obra más representativa del narrativo? ¿Ni idea? Novela. La novela cuando es extenso y cuando es corto, el más representativo es el cuento. ¿Listo? Ahí encontramos la fábula, evidentemente también hace parte del narrativo. Todo eso que tenga un narrador que cuente historias, la tradición oral, lo que nos enseñaron, por ejemplo, esta vaina de los mitos de las cavernas, todo eso, los cuentos de los hermanos Grimm, todas esas historias tradicionales que teníamos están dentro de este narrativo. También existe el lírico. ¿Cuál es la diferencia entre el lírico y el narrativo? En este caso el lírico se refiere más a la parte vocal, a la parte cantada, a la parte que tiene que ver con ese tipo de narraciones. ¿Listo? Pilas. Entonces, ejemplo y más importante del lírico a nivel universal es ¿la qué? La canción, en efecto. La canción es la más importante, pero también dentro del lírico está uno que es muy especial, que es la poesía. Pero si uno mira y compara, realmente son lo mismo. La lírica y la poesía tienen mucha relación. No hay una sola canción que no tenga rima y por lo tanto no hay ningún poema que no pueda ser contado como si fuera no hay ninguna canción que no pueda ser contada como un poema. Es clara la relación, entonces siempre están presentes en el uno y en el otro. Y en el épico o en la épica que encontramos, aunque bueno, aquí obviamente, si quieren mejor para que lo tengamos en cuenta, se le conoce como el dramático. Cuando ustedes hacen ejercicios de este estilo, se supone que el colegio sale conociendo, por ejemplo, es el dramático, el más representativo e importante es el teatro. Por lo tanto, ustedes obviamente ya deben conocer y hacer énfasis en que ustedes han hecho presentaciones, en que ustedes son capaces de hablar en público. Si yo le digo desmáyese ahí, vótese si usted es capaz de hacerlo, porque está en capacidad de dramatizar. ¿Listo? Obras clásicas, bla, bla, bla. ¿Está entendido lo que es el género literario dentro de la tipología de textos de la lengua castellana o de todas las lenguas prácticamente? ¿Se entiende qué es lo literario? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? Listo. Por la otra parte encontramos lo que es no literario, que básicamente es la escritura formal. ¿Listo? Cuando ustedes estaban en primaria empezamos a ver lo que se llama texto instructivo. Muy seguramente debieron haber visto recetas, los juegos, ese tipo de cositas que son básicas. Por allá aparecería un compañerito de CNE que es el texto descriptivo. Ustedes empiezan a describirse a ustedes mismos, a dar explicaciones, empiezan a hacer narrativa y en la narrativa les empiezan a decir ustedes quién las cualidades de los personajes. Se empieza a hacer como una especie de concatenación donde ustedes reúnen toda la información y con ellos son capaces de dar más descripciones. Cuando ustedes escriben son 2, 3 renglones o comienzan a escribir y son 5, 6, 7, 8 renglones, son de los que les cuesta escribir o no. Eso viene desde la primaria, cuando empezamos a hacer descripciones. Más adelante, cuando llegan a su bachillerato, encontramos formales que siguen siendo de los mismos, el texto informativo, aunque hay más versiones, y en las guías que ustedes tienen en sus cuadernos, que es la última guía que sacamos, la que tiene proyecto de investigación también, nos dice que hay otros tipos de textos, pero formalmente está el informativo, que es cuál es el más representativo ahí. Dentro del texto informativo es la noticia, es la más importante. Está la entrevista, vamos a encontrar por ejemplo las encuestas, que pese a que son informativos vienen en otra descripción, porque pues el que termina dando los datos es la persona a la que entrevisto. Pero si yo formulo una buena pregunta, evidentemente voy a poder sacar buena información de ahí, las encuestas, todo ese tipo de cosas. Luego pasamos al texto expositivo, que se supone que ustedes empiezan a manejar. Nuevamente lo pueden hacer desde primaria, pero el expositivo da cualidad de que ustedes son capaces de manejar un auditorio y exponen temas de manera analítica, crítica, directa.
¿cierto? Hay narradores, o perdónenme, hay oradores que son mucho más directos que otros. ¿Cómo son ustedes cuando pasan adelante? ¿Son de los que informan? ¿Son de los que son puntuales? ¿Son graciosos? ¿Son dramáticos? ¿Les gusta hacer caras? ¿Les gusta hablar a través de ejemplos? Esto tiene que ver con que ustedes se conozcan. Usted no piense pasar a hacer reír a todo el mundo si usted no es ese tipo de orador. Usted tiene que conocerse. ¿Listo? Y en el argumentativo, que se supone que se formaliza en grado noveno, pero se ve desde grado séptimo, octavo y noveno, para cierre de ciclo, ¿qué tienen que enseñar ustedes a hacer en el texto argumentativo? ¿Qué se supone que hacen? A diferencia del ensayo. Una tesis que siempre será o afirmativa o negativa. Eso quiere decir que el texto argumentativo es a favor o en contra. ¿Puede tener las dos? ¿Puede tener las dos? No, en teoría no, porque en sexto, séptimo, octavo y noveno ustedes todavía están consolidando esos conocimientos que les llevan a ustedes a saber si todo es bueno o todo es malo, pero todo parte de que ustedes hagan ese proceso para que hoy día ustedes sean estudiantes que están a punto de graduarse y digan, sí, yo tengo pensamiento crítico y yo puedo hablar todo lo bueno, pero también todo lo malo de las cosas. Se supone que en grado noveno no, se supone que todavía no hacemos un proceso tan avanzado como él. Evidentemente habrá gente que lo ha hecho, pero no es el objetivo del texto argumentativo. El texto argumentativo es solo a favor o solo en contra. Sin embargo, pasamos a lo que ya tiene que ver con la media vocacional. ¿Qué grados tiene la media vocacional? ¿Qué grados? ¿Cuál es la media vocacional en los colegios? ¿O la media académica? ¿Ni idea? La media es décimo y undécimo. No hay más cursos. Se supone que son los que reúnen nuevamente toda la información y eso es lo que estamos haciendo acá. Se supone que ustedes están cogiendo todas esas habilidades que adquirieron prácticamente desde preescolar y las están llevando al punto donde ustedes ya son pensadores críticos. Si tienen que cantar lo hacen, si tienen que bailar lo hacen, si tienen que escribir un cuento lo hacen. Todo eso está acá. Llegamos al ensayo, que es el texto más formal, como lo saben, está por la parte no literaria, y el texto más estricto para la escritura, al punto que ustedes conocen algo que son los ensayos científicos, ¿cierto? Ustedes ya debieron haber visto, por ejemplo, teorías de la evolución. ¿Las vieron? ¿Sí? En las teorías de la evolución, ustedes no pueden creer que hay una persona que se le ocurre, yo escribo esto a mano y yo le entrego así, y el otro dice, no, yo prefiero hacer una grabación y la entrego así, y el otro la entrega, no, así como a veces se entregan los cuadernos, y yo entrego este cuaderno y yo más bien mando las hojas. No, en ensayos científicos y en escritura se trata de universalmente recoger todo, y por eso es que las normas APA son fastidiosas y cansonas y nos dan pereza. Pero si ustedes quieren publicar algo que se pueda ver en cualquier parte del mundo, universalmente ahorita, el que más importante es para la organización de los trabajos de las normas APA. Por eso ustedes deben saber citar y referenciar como mínimo en un colegio. Por eso yo friego y llevo 2 años diciéndoles este mismo proceso. Ahora, difusión. Precisamente cuando la gente en ciencia hace investigaciones, que tiene que ver con esto de proyecto de investigación, se dan cuenta que sí, que necesitan organizarse. Y hay 2 idiomas que están predominando en este momento en investigación. ¿Cuáles serán? ¿Qué lenguas? ¿Qué idiomas? El inglés y el español, aunque no lo creamos. Y en ese sentido, aunque obviamente sobre todo el inglés, que es el tema de la globalización, pero en este caso, ¿ustedes por qué creen que el abstract es en inglés? Precisamente obedece a eso. Y es que así sea en otro país como Francia, no sé, como Portugal, normalmente los resúmenes se están haciendo en inglés, porque la mayoría de difusión científica está en inglés. Por eso el abstract. ¿Cuántas partes tiene un proyecto de investigación de lo que más o menos vimos hasta ahorita? ¿Recuerdan el ensayo más largo? No se llama ensayo, eso es un proyecto de investigación. ¿Cuántas partes tenía? ¿Aproximadamente? 11, correcto. Hicimos 11 partes. Ahí estaba, por ejemplo, el resumen, el abstract, el marco teórico, el marco histórico, o el estado del arte, porque algunos para el marco histórico lo llaman estado del arte. Recuérdenlo, en la universidad les puede pasar que se confundan con eso. ¿Qué más teníamos allá? Agradecimientos, dedicatoria. ¿Ya dije resumen y abstract? Bueno, el resumen y el abstract. ¿Qué más? Tenemos las referencias, la tabla de contenidos. ¿Qué más? Palabras clave, ¿cierto? Eso hace que una persona que llegue al texto comience, venga, este ensayo tiene que ver con esto, bla, bla, bla. ¿Listo? Les pregunto,
todo esto tiene la reunión de estos tres, se supone. Entonces, es un ensayo, evidentemente va a ser informativo, va a ser expositivo porque yo tengo que argumentar por qué, convencer a esas personas del por qué, pero también dice por acá que es expositivo y hay unos signos de pregunta. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto escribir 5 renglones? Y hay gente que expresa un argumento dice que en 2 renglones. ¿Por qué les cuesta? Porque no sabemos la pauta que es más básica para la exposición y para la argumentación. Y ustedes siempre que estén hablando tienen que saber decir qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Las más importantes en la investigación serán el por qué, el para qué. Pero no, como la gente siempre habla en resumen, por eso es que a ustedes les cuesta ahorita sentarse a escribir. Tienen 35 minutos para su última evaluación. Y la pregunta es, ¿estamos listos para hacer un texto que tenga la estructura que corresponde? Yo no estoy de acuerdo con el consumo de marihuana, porque es fea. Si ustedes se dan cuenta, y estoy dando tal vez un argumento que no me explica qué, ¿sí me dice qué? Sí, el consumo de la marihuana. Me dice cómo no estoy de acuerdo, en qué casos, cuándo no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo, en dónde no estoy de acuerdo, en qué casos no estoy de acuerdo, bajo qué situaciones no estoy de acuerdo. Esta es la diferencia entre una persona que le cuesta escribir varios renglones y una persona que no. Y recuérdenlo, el ejemplo que les decía es, ¿cómo le fue en la casa? Y siempre el hijo responde, bien. ¿Por qué? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron? Esta es la clave de la argumentación. Dejemos la pereza de creer que la persona que nos lee entiende todo y da por sentado. ¿Listo, nenes? De hecho aquí me falta el quién, por si acaso pongamos. Listo. Pasamos a esta parte antes de arrancar a nuestra evaluación. Cuando llegue acá, les doy el tema y arranca el tiempo. Así que espero que me hagan las preguntas que sean necesarias. ¿Es claro? Cuando llegue acá, arranca el tiempo de la evaluación. Por eso no puse punto. Ahorita pongo el punto y arranca la evaluación. ¿Están listos para su última evaluación? ¿Creen que es el último ensayo que van a escribir? ¿No? ¿Quieren recuperar? Que sea el último del colegio, es lo importante. Listo. Pregunta. ¿Por qué razón? Y pongo acá, ¿por qué razón hay 4 párrafos? Voy a ser más específico con la pregunta. ¿Por qué razón un debate tiene introducción o un debate? Porque un ensayo, recuerden que yo les decía, una forma de recordar es que esto es un debate, pero escrito. Cuando usted se agarra con alguien a hablar y argumentar, eso es un debate, pero en este caso vamos a hacerlo escrito. ¿Con quién peleo? Conmigo mismo. Y demuestro mi nivel de pensamiento crítico. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón hay introducción y conclusión? ¿Por qué creen? Todo debate debe tener ¿qué? Lo puse con azulito allá en ambas partes. Todo debate debe tener ¿qué? Apertura y cierre. Cuando hemos hecho los debates se saluda, se presenta, se dice quiénes son, se habla del tema, se abre, en formalidad siempre se abre la conversación. Y si se abre la conversación, evidentemente también tiene que formalmente cerrarse. Aquí la vaina es que este nene y este nene son formales. ¿Listo? O sea, deben hacerse por obligación, por respeto, por formalidad. ¿Listo? Pero si ustedes miran y son técnicos, entenderán que en sí debate solamente hay 2 párrafos, que son argumento y contraargumento. La pregunta es, si yo quisiera hacer un ensayo con 40 párrafos, ¿puedo hacerlo? ¿Es viable? ¿Sí? ¿40 párrafos se puede hacer? ¿De muchas hojas? Sí, y en ese caso, ¿cuántos párrafos tendría yo de argumentos? ¿Cuántos? 38. ¿Por qué? Porque hay uno que es de apertura y hay uno que es de cierre. El primero siempre es apertura, el último siempre es cierre. Los otros 38 son ¿qué? Argumentos o contraargumentos. ¿Cuántos argumentos deberíamos tener de esos 38? 19. ¿Por qué 19? Porque tienen que ser equivalentes. Imagínense que yo haga un texto con 50 argumentos a favor y uno en contra. Evidentemente se nota que yo prácticamente estoy haciendo un texto argumentativo y no un ensayo.
Cuando usted se pone a hablar con alguna persona de política y le comienzan a decir, no, es que ese man, y solamente hablan de lo malo de alguien, ¿esa persona tiene pensamiento crítico? Muy seguramente no. Y recuerden que nuestra función como docentes y las familias y en todo lado no es decirle por quién vote, sino pensar ustedes esa situación. Pregunta. Aquí la consulta, y de una vez empiezo a darles el tema de la evaluación final. Para el día de hoy les voy a pedir una cita, no quiero una frase. Les voy a pedir una frase famosa, ya les dije que no. Les voy a pedir una encuesta, no. ¿Qué más se puede poner acá? Por ejemplo, una noticia. Tampoco les voy a pedir una noticia. Les voy a dejar utilizar el celular durante los primeros 5 minutos de la última evaluación para que me busquen en este ejercicio una estadística. Respecto al tema que les voy a dar cuando terminemos, para que tengamos el tiempo juntos, estadística. Todo esto se puede utilizar en la consulta de nuestro ensayo, que es lo que le da apertura al debate. ¿Listo? Entonces yo digo, mire, si yo digo, por ejemplo, en Colombia el 80% de los estudiantes consume algún tipo de sustancia psicoactiva antes de graduarse. Eso es un dato preocupante, ¿cierto? Ha consumido antes de graduarse. Y yo explico esto. Esto quiere decir que la mayoría de los jóvenes son propensos a probar algún tipo de sustancia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Ustedes creen que en este país es justo que ocurran este tipo de situaciones? ¿Les hace daño en su futuro? ¿Será que sí los afecta o es normal de nuestra cultura? ¿Ahí estoy haciendo algún argumento? No, realmente solamente estamos haciendo apertura. Preguntas hasta acá. Nada. Nos fuimos. Listo, nenes. Acá, ¿es claro? ¿Es clara la estructura? Bien, argumentos en contra de, no sé, del fútbol. Un argumento en contra. Sí, sí tiene que haber. Listo, entonces, podríamos decir, miren lo que dice acá chiquitico. Conector, ¿cierto? Entonces yo arranco diciendo, por una parte, ¿cierto? O para empezar, o en un principio, el fútbol normalmente conlleva muchas lesiones que son graves, que afectan la salud a largo plazo de las personas que lo practican. Un claro ejemplo de esto es Ronaldo Nazario, quien actualmente y recientemente, al igual que otras personas como Luis Suárez, está sufriendo de varias afectaciones incluso para caminar. Yo puedo darlo como ejemplo. Si lo quiero hacer como consulta, la vaina es que se me va a hacer más grande que página de mi trabajo. Si lo consulto en lugar de solamente contarlo, la página de referencia se me hace más grande y yo no les voy a permitir sino que tengamos solamente una estadística. ¿Se puede cambiar el ejemplo por consulta? Respuesta: sí, pero ¿se debe? No. Para un ensayo tan pequeño no, porque si son 3 páginas, imagínense que 2 páginas sean de consulta, no se puede. Pregunta acá, me falta la reflexión. Yo diría, por lo tanto, esto quiere decir que las personas que normalmente practiquen actividades fuertes y de riesgo o de contacto como el fútbol, muy seguramente podrán ver afectada su salud a largo plazo. Es recomendable que miren otras opciones de deportes. Ahí está, tiene las 3 partes. Estoy respondiendo implícitamente en ello el qué, el por qué, el cómo, el cuándo, quién. Sí lo estoy respondiendo. ¿Quién se lesionó? ¿O quiénes tuvieron lesiones? Ronaldo, hablé de Suárez. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron lesiones? Porque es un deporte de contacto, ¿cierto? ¿Cuándo las tuvieron? Pues cuando practicaron su vida deportiva. Eso lo estoy metiendo en el párrafo. Si se dan cuenta que esto hace que esto sea sencillísimo, si yo respondo las preguntas de argumentación dentro de los argumentos, eso sale súper fácil. ¿Preguntas hasta ahí? Nos fuimos con la evaluación. Dice por acá, la conclusión. ¿Qué hace la conclusión? ¿Qué hace la conclusión? La conclusión nos dice, bastante sencillo. Arranco con un conector que diría, para concluir, y se resumen del argumento. Para concluir, podemos decir entonces que el fútbol conlleva lesiones a largo plazo. Y resumo el contraargumento que decía. Sin embargo, es una actividad que a nivel recreativo es muy agradable. Y termino con la gran pregunta nuevamente, que sería algo, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Será que el fútbol es una actividad que debiéramos realizar masivamente en el país? ¿Debemos seguirlo apoyando? ¿Termino con una qué? Gran pregunta. Aquí se va el punto, se va el tema y se va la última evaluación del año. Esperemos.
y de su colegio en escritura formal. ¿Están listos? ¿No? Bueno, no importa. Yo sé que mucha gente sí, es lo importante. La estadística y el tema para esta evaluación es: vamos a hacer un texto reflexivo, analítico, crítico, resolución de problemas, lo que sea, sobre todo lo que tiene que ver con OnlyFans, todo lo que tiene que ver con las personas que hacen uso de plataformas para contenido para adultos. Pensamiento crítico se pueden hacer en grupos de máximo 3 personas. Corre tiempo. Feliz última evaluación. ¿Listo? Solamente los 5 puntos.